SEAF realmente arrancó, sí, fue el primer fondo de capital privado en Colombia, cuando en Colombia no había fondos de capital privado, arrancó en el 2004. Y pues en ese entonces no había ni la legislación que conocemos hoy en día, ni la infraestructura, ni el ecosistema, ni nada. Y bueno, así arrancó sin necesariamente hacer propositalmente inversiones de impacto, ¿no? Simplemente inversiones. Y me encontré con SEAF precisamente, que estaba en ese momento levantando o tenía la idea de levantar un tercer fondo en Colombia. Y yo les dije, bueno, ¿por qué no lo montan en el sector agronegocios, que ya más era, estamos hablando de 2015 realmente, y dijimos, pues yo les dije, bueno, ¿por qué no arman un fondo que contribuya al desarrollo rural, digamos, a mejorar las condiciones en el sector rural, que ha sido realmente el escenario del conflicto armado? Y pues con la idea de hacerlo así, digamos, invirtiendo en compañías del sector agronegocios que jalonen y que fortalezcan la cadena de suministro y que lleven a los campesinos y el sector rural a un mejor, digamos, a unas mejores oportunidades de accesar mercados y de fortalecerse, etcétera. Entonces así arrancó. Eh, y pues les gustó la idea y armamos el fondo gracias a unos recursos, digamos, un inversionista ancla muy importante en Colombia, que es USAID. Ellos llevaban haciendo grants, digamos, o siguen haciendo grants, y dijeron, oiga, esta idea de hacerlo como inversión, no como grant, como, digamos, aporte, como filantropía, tiene mucho sentido, vamos a ver cómo nos va. Y así fue, así lo arrancamos y realmente se puso en marcha. Yo entré en el 2015 y nos tomó 2 años hasta pues, levantar capital, el capital pues, con el que se armó finalmente el fondo. La idea fundamental era poder ayudar a que mediante la inversión privada pudiera haber realmente paz, ¿no? Al llevar, nosotros creemos pues, que al llevar inversión y al llevar recursos y al fortalecer las empresas, pues se genera empleo más estable, más pues, formal, se mueve la economía y mediante ese movimiento de la economía y demás se crea paz. Ahora, después empezamos a ver que pues esa idea que si bien ha sido nuestro pilar, empezamos a hacerlo mucho más formal pues en SEAF, no solamente SEAF Colombia, SEAF, le estoy hablando global. Dijimos, bueno, ¿por qué no metámonos de lleno a definir cuáles son los ODS de las Naciones Unidas, cuáles son los que más nos llaman la atención y creemos que podríamos hacerlo? Y cada fondo en SEAF del mundo tiene algo diferente. En mi caso, yo escogí lo siguiente. Primero que todo, el número 1, que es, erradicar la pobreza, o por lo menos contribuir a eso. 2, de reducir las inigualdades, las inequidades. Entonces, el 10, buscamos saber formas de cómo aportar mediante nuestras inversiones también ese objetivo número 10. Importante para nosotros también el 13, que es todo lo de acción hacia el clima. Colombia tiene una responsabilidad y una oportunidad gigantesca hacia contribuir pues, a parar la deforestación, que es un tema pues, que a mí me preocupa mucho en Colombia, y bueno, el cambio climático en general. Y poco a poco fuimos viendo que, por ejemplo, el 7, que es sobre la energía limpia y más barata, pues también era un impacto gigantesco, no solamente social, sino ambiental.
Entonces, así fue como evolucionando nuestra forma de tener un propósito mucho más claro, enfocado hacia algunos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es muy difícil porque usted llegue, invierte en una compañía y entonces uno dice, bueno, con esta compañía que me llama tanto la atención, X, ahorita le doy ejemplos. Es decir, yo qué veo, es decir, yo veo que con esta compañía, pues obviamente primero que todo, si ahorita vende 100 y tiene una utilidad de 10, por decir cualquier cosa, también tiene la oportunidad de, al fortalecerse, por ejemplo, contribuir a la equidad de género o equidad, o en fin, alguno de estos objetivos. Pero de ahí a decir que vamos desde el principio, por lo menos, que van a emplearse X mujeres, número de mujeres o de personas, o reducir tantas hectáreas de deforestación, es muy difícil al principio. Nos ponemos metas, sí, pero no es tan fácil ser tan exacto al principio. La inversión de impacto no es decir, hay mucha gente que hace inversiones y fabulosas y tal, y se encuentra con su inversión genera impacto, pero nosotros lo hacemos desde el puro principio con el propósito de mejorar alguno de los problemas que vemos de la sociedad o del medio ambiente. Entonces decimos, bueno, listo. Arrancamos nosotros, digamos, dentro del mundo de la inversión de impacto están los que están un poquito más a la derecha y otros los que están un poquito más a la izquierda. ¿Qué es más a la derecha? Es los que llaman en inglés money first y a la izquierda impact first, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso en español? Es que para nosotros, si no es autosostenible desde el punto de vista de negocio, y no solamente sostenible, sino que tiene posibilidad de crecer, pues no es sostenible en el largo plazo. Entonces, para nosotros un sine qua non es que el negocio en el que invirtamos tiene que ser un negocio, un buen negocio, y que si hoy tiene una rentabilidad de X, el día de mañana tenga de X más 50% del principio, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí es muy fácil porque las métricas financieras son más sencillas. Entonces, bueno, listo, pues que el EBITDA sea tanto o el margen operacional sea tanto, o en fin, etcétera, eso es muy sencillo. No tan sencillo definir eso mismo para el impacto social o ambiental, ¿no? Pero definitivamente uno hace el esfuerzo arrancando. Le voy a dar un ejemplo. Con una inversión que hicimos, que es una compañía que se llama Kingo, que lo que hace es llevar energía solar a la base de la pirámide, la base de la pirámide, que es las poblaciones que están fuera del sistema de interconexión eléctrico. El modelo de negocios era llevarles eso, digamos, los kits solares y todo este cuento, a través de tenderos. Nos fuimos dando cuenta, por ejemplo, que los tenderos en su mayoría son tenderas, señoras. Las señoras son generalmente más ordenadas en todo, pero en las finanzas particularmente, son muy juiciosas y tal. Entonces, por ejemplo, eso dijimos, qué maravilla, no lo premeditamos, pero nos encontramos con la oportunidad de ayudarle a más mujeres a través de esto. Entonces, es como que matamos dos pájaros del mismo tiro, porque el objetivo ahí principal era llevar energía y llevar internet a los sitios que están realmente pues sin acceso a lo que nosotros conocemos aquí en las ciudades y cada vez se iban retrasando más. Y dijimos, uy, pues qué maravilla, porque ahora también pues estamos viendo esta otra posibilidad de fortalecer otro de ese que es el de Gender Equality, creo que es el 5 o 6, una cosa así.
hacemos una debida diligencia, pues el equipo local, yo digo, listo, perfecto, ¿sabe qué? Hagámosle debida diligencia o digamos, empieza uno y habla con el señor, con el emprendedor y dice, oiga, me interesa su compañía, yo creo que podría si ahorita es de este tamaño, pues podría ser mucho más grande, tal, y si coincide uno en esa conversación en que uno quiere poner y él quiere recibir, pues uno ya empieza uno a decir, bueno, perfecto, entonces venga, le cuento cómo es una inversión de parte nuestra, y arranca uno una conversación así. Eh, y, y empieza una debida diligencia de los aspectos que le mencionaba, tanto el negocio como tal, ¿no? Pues qué tan sólido es el negocio, que si los ingresos sí reflejan los ingresos, que si los egresos sí reflejan los egresos, que si la estrategia, que si, en fin, toda la parte que hacen todos los fondos de capital privado, de hacer la debida diligencia financiera, digamos, de qué tipo de contingencias puede llegar a tener, etcétera, etcétera, ¿no? Y además de eso, digamos, aquí está el componente adicional que los fondos de impacto hacemos, es decir, bueno, perfecto. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de impacto social puede tener esto? ¿Cuál es el potencial? Y lo mismo ambiental. Hacemos todo un informe. Eh, en ese proceso que puede tomar unos 2, 3 meses, dos más que tres, decimos, bueno, efectivamente confirmamos que nos encanta esta compañía y la presentamos y estructuramos, digamos, le decimos, bueno, señor emprendedor, mire, yo le puedo meter tanta plata en estas condiciones, ta. Si él dice, bueno, sí, eso me parece interesante, ¿no? Por ejemplo, una de las condiciones nuestras es que no somos, no, el equity que ponemos, digamos, perdón, el capital que ponemos es, para usar la palabra en español, no queremos ser mayoritarios, que es un poquito contrario a lo que la gran mayoría de fondos quiere. Nosotros decimos, mire, nosotros no queremos ser mayoritarios, queremos tener una participación relevante con estas condiciones y más, que usted siga manejando su negocio, nosotros le ayudamos en lo que nosotros podamos. Y si, bueno, llegamos a todas las condiciones, firmamos un documentico que dice que estas son las condiciones, con esto ahí prenegociado, me voy a mi comité de inversiones y a otros entes de gobierno que tenemos. Hay un escrutinio fuerte, digamos, nosotros tenemos un comité de inversiones local y uno, digamos que gente local muy prestante del mundo de los negocios en Colombia, y uno internacional. Y con esos dos, va uno refinando la idea y demás, le dan una aprobación y, y digamos, ya con esa aprobación se cierra el negocio. Dentro de los aliados están, pues, obviamente la gente que le ayuda a uno a hacer las debidas diligencias. Nosotros hacemos la debida diligencia internamente, pero digamos ya hay firmas de auditoría que le ayudan a uno a revisarlo, firmas de abogados que le ayudan a revisar los temas legales y de impuestos y demás, laborales, pues que ya inicialmente no eran aliados como tal, pero ya pues se volvieron parte de nuestro equipo, porque ya llevamos un tiempo trabajando con ellos. Tenemos aliados, digamos, gente o digamos grupos de inversionistas que coinvierten con nosotros. Entonces, mire, si usted puso X, yo también pongo eso, tal y tal, y así, digamos, fortalecemos juntos la compañía. Eh, sí existen alianzas, incluso personas que le pueden ayudar a uno a medir el impacto, que no es fácil medirlo. Hay compañías que nos ayudan a hacerlo. Entonces sí, esto, es decir, solo nada, no logra nada solo. Digamos, esto de los fondos de capital privado lo llaman capital inteligente, no necesariamente por lo inteligente que pueda ser el gestor profesional, sino porque es capital
es realmente capital. Uno se mete a la compañía, no como si hubiera invertido en un CDT y lo invertí y vuelvo dentro de 5 años a ver cómo le fue. No, uno se mete a la junta, uno se mete en comités, les ayuda a mejorar sus ESG, sus ESGs, ¿no? Todo el tema de gobernanza, por ejemplo, es importantísima. Entonces uno se mete ahí como socio capitalista que que trata de generar el mayor valor posible, el mayor valor posible no es solamente haber puesto capital, sino haber puesto ese capital y ayudarle al emprendedor en lo que uno pueda a, a llevar a esa compañía al éxito, ¿no? Por eso se llama capital inteligente y capital paciente también. Yo le mencioné ahorita que uno acuerda unas condiciones. Entonces, por ejemplo, una de las condiciones nuestras, eh, a ver, no lo voy a cambiar la palabra condición por petición, es formar parte de la junta directiva. Porque nosotros les decimos, miren, nosotros entendemos que pues, esto ha sido una compañía familiar desde hace X tiempo, pero pues aquí parte de lo que nosotros queremos es no solamente ayudar a formular la estrategia y a formular digamos, la eficiencia de las operaciones y demás, sino poder hacer eso desde la junta directiva porque tenemos los fondos de capital privado tienen una responsabilidad fiduciaria para con los inversionistas que invirtieron en el fondo. Entonces, digamos, mi tiempo yo lo dedico a mirar cómo precisamente van, pues, obviamente en qué invertir, por un lado, pero en las que ya que invertí, cómo se ayuda desde la junta directiva, desde los comités que uno logre, pues, que se implementen, cómo logra uno hacer con que la compañía tome mejores decisiones, espera uno. Y tenemos aliados, tenemos compañías asesoras que le ayudan a uno en todo ese proceso, cómo se logra llevarla, digamos, cómo lo podemos lograr y penetrar en un cierto mercado más rápidamente que otro. Existen firmas de consultoría en Colombia súper buenas. Eh, y hacemos uso de ellas, digamos, tenemos alianzas pues, no lo voy a llamar relaciones, lo voy a llamar porque es que no existe no se llama así, relaciones comerciales importantes y cercanas con diferentes tipos de asesores que le ayudan a uno en este proceso. Más o menos, más o menos. Pues sí, en Colombia generalmente la estrategia de salida es, uno dice, bueno, el día de mañana, desde ya, desde hoy que invierto, yo digo, bueno, dentro de 5 años o 6, en fin, 7, lo que sea, no más de 10 años, ¿quién sería un posible comprador de esto? Entonces también otra forma es podérselo volver, revender a los digamos, accionistas o, sí, accionistas iniciales que dicen, bueno, mire, ya llegó el ciclo y entonces cómpreme mi pedazo. Otras formas es otros fondos de capital privado, que uno dice, bueno, perfecto, mm, yo ya llegó el final de mi ciclo y hay otro fondo que está empezando, entonces dice, perfecto, yo todavía le veo mucho potencial de seguirle generando valor a esta compañía y metiéndola en otros mercados, etcétera, etcétera, entonces se le vende a otro fondo. Una que en Colombia no es fácil, o más bien es bien difícil, es venderla o hacer una salida con en la bolsa de valores. Esta es bastante más complicada, sobre todo para el caso nuestro, que son compañías medianas. Nosotros tenemos un equipo en Washington que nos ayuda mucho, que está dedicada precisamente a medir el impacto que tienen cada una de las inversiones, no solamente en Colombia, sino de otros, de los fondos que tienen el CEAF en otras partes del mundo.
pues porque hay que dedicarle gente que esté preguntando, mirando y que de lo que le estén reportando, si sea así, sea cierto, es eso. Nosotros estamos en SEAF pensando en adoptar un método que ya existe en India, que, que hace, es que hace como precisamente esas mediciones de una forma mucho más sistemática, mucho más, digamos, exacta. eh, y nos ha parecido que eso no solamente estandarizaría mejor las métricas que tenemos no, pues en SEAF, entonces que yo le pueda decir a mi par en India, decir, óigame, ¿cuál es el ranking que tiene sus compañías? Este, me diga 8 y yo ya sepa que 8 es medido de tal manera y tal, y en fin, sepa exactamente lo que es. Sabemos que existen métricas un poquito más, pues, digamos, formas de medir en el mundo de la inversión de impacto y el NAB, por ejemplo, pues lo sabe muy bien y hemos oído desde el NAB que ya hay gente muy metida en ese tema. Y espero yo que para el momento en que hayamos salido de las inversiones, porque de ninguna hemos salido todavía, salido quiere decir desinvertido, eh, para ese entonces ya tengamos un método más robusto de medición. Es temprano, pero sí, es decir, generalmente los fondos, en el momento en que salen de su inversión o venden su inversión, es que dicen, mire, yo la compré cuando estaba así y la vendí cuando estaba así. Obviamente uno entre el momento en que la compra y el momento que sale o la vende, va haciendo mediciones, ¿no? Entonces, sí, nosotros sabemos, por ejemplo, cuánta gente, tenemos muy claro que no solamente hay más gente por ejemplo, el ejemplo de Kingo, pues para decirle, eh, tenemos más personas con hogares, digamos, y negocios pequeños, escuelas, con servicio de luz, que ese servicio de luz cada vez es más fuerte, digamos que antes era un bombillo, ahora es un motor, un sistema productivo. Eh, Sabemos que entonces ya el producto ha evolucionado a que puedan tener internet, en fin, hemos llevado muy clara esa forma, esas mediciones de qué productos tiene, cuánta gente lo tiene y pues eh, una cosa que quisiéramos medir pero que no hemos medido es cómo ha impactado eso en su bolsillo. Y el primer aprendizaje es, es que cuando es la gran diferencia entre hablar de medir el impacto a ponerse a medirlo. Es mucho más complejo de lo que yo sabía antes de empezar con todo esto. He aprendido que uno con muy poquito puede ayudarle a la gente mucho más de lo que yo pensaba inicialmente. Es decir, a veces uno dice, no, pues esta inversión, pues realmente, pues, ¿qué tanto les va a impactar? Es cuando uno llega a esas comunidades que no han tenido oportunidades y ve que les lleva luz o les lleva internet o les lleva una solución financiera, les cambia la vida. ¿Qué haría? Tu pregunta de qué haría si pudiera, pues, ¿qué haría mejor? No demorarme tanto en el proceso de debida diligencia, porque yo me he dado cuenta de que llega un punto en que si uno quiere ser tan exhaustivo, eh, no genera tanto, es decir, llega un punto, obviamente hay que ser riguroso, pero llega un punto en que nosotros por tratar de mirar muy bien cuáles son esas métricas y esas ODS que queremos atacar y demás, al final yo creo que hay que medio hacer camino al andar.